Entonces, lo que el hermano Mauricio está diciendo es que dispensación es un tiempo, ¿verdad?, donde Dios se compromete, Él se compromete con el hombre, ¿verdad?, se compromete en guiarlo de alguna manera, con algunos reglos, con algunos estatutos, con algunas instrucciones, ¿verdad? Y Él usa medios y usa personas para llevar a cabo su orden en este tiempo o dispensación. Creo que una vez estuve leyendo un libro acerca de que como decía la palabra dispensación, viene de la palabra griega que es oikonomía, que significa administración. Administración, creo que para allá Dios se ve administrar. Administración, digan todos conmigo, administración. Digan por aquí, administración. ¿Qué es eso? ¿Y qué es administration? Llevar a cabo el orden. Ordenar. ¿Eh? Ordenar. Llevar adelante, llevar a cabo, ¿verdad? Un plan. Sí. A ver, repita conmigo. Llevar a cabo un plan determinado. ¿Ok? Entonces eso es administración. Eso se usa mucho en el corporativo. Exacto. Entonces Dios en sus dispensaciones, ¿verdad?, ha administrado a su pueblo con un plan bien definido para llevarlo a cierto lugar. ¿Ok? Guianza de Dios, es la dispensación. Ok, y entonces en la Biblia, hermano, nosotros encontramos diferentes dispensaciones, como por ejemplo, la primera dispensación que encontramos en la Biblia, ¿cómo se llama? Inocencia. La dispensación de la inocencia. Ok, la inocencia. Esa es la primera dispensación. Como Dios quiso administrar al ser humano. Esa era la voluntad perfecta de Dios para administrar al ser humano en la dispensación de la inocencia. ¿Y qué implicaba, hermanos, la dispensación de la inocencia? Implicaba, hermanos, No estábamos faltos de nada. ¿cómo? No estábamos faltos de nada. Teníamos todo. Dios creó al hombre, ¿verdad? Dios creó al hombre y le proveyó un lugar. Un lugar, hermano, donde no le hacía falta absolutamente nada. Y le dio un solo mandamiento. ¿Cuál fue ese mandamiento que el Señor le dio específicamente al hombre en esta dispensación de la inocencia? ¿Cuál fue? Obediencia. Obediencia, pero ¿cuál fue ese mandamiento que el Señor le dio? ¿Ah? No comerás del árbol. No comerás del árbol. De la ciencia. ¿De qué? De la ciencia del bien y el mal. De la ciencia del bien y del mal. O sea, que el Señor, hermano, no quería que el hombre, fíjese bien, no quería que el hombre se diera cuenta de lo que es el bien ni el mal, sino que permaneciese en esa dispensación, en ese tiempo que él había ordenado, que el hombre permaneciese en un estado inocente. Pero inocente, hermano, no significa ignorante, sino que Dios en esa dispensación, hermano, quería que fuera inocente del bien, del mal, gloria al Señor, y que se mantuviera así como un bebito, con su mente clarita, ¿verdad?, clara, y solamente obedeciendo al Señor en este mandamiento.
y nada le iba a hacer falta. Esa es una cosa similar a lo que Dios ha querido para nosotros hoy día. Solamente dice, solo creed. Y es todo lo que el hombre necesita en esta dispensación. ¿Cómo se llama esta dispensación en la que nosotros vivimos? La dispensación de la iglesia, ¿verdad? La dispensación de la gracia, donde como al principio no necesita usted absolutamente nada más, hermano, con Dios, sino solamente creerle a Él, lo que Él ha dicho. Solamente creerle a Dios en lo que Él ha instituido para esta dispensación. Gloria a Dios. Pero esta dispensación se terminó, la inocencia se terminó. ¿Cuándo se terminó? Cuando el hombre, hermano, le fueron abiertos los ojos y se dio cuenta del bien y del mal. Se terminó la dispensación, ese tiempo se terminó de la inocencia. Y entonces pasó a otra dispensación. ¿Cómo se llamó esa otra dispensación? Conciencia. Conciencia humana. O sea que ahora el hombre, hermano, era responsable de su vida y de su conducta moral para con Dios. Responsable de sus hechos. Porque ahora sabía lo que era bien y mal. Y Dios lo hizo responsable. ¿Y cuándo se terminó esta dispensación de la conciencia? ¿Cuándo se terminó esta otra dispensación? Ya vamos en la tercera. ¿Cuándo se terminó? Por lo que le llaman seguro. ¿No? Por su hijo. Ya. ¿Cuándo? Pero mi pregunta es, ¿cuándo terminó esta? Empezaron a pedir reyes. No, vea conmigo Génesis capítulo 6, versículo 5. Si es posible. Génesis 6, 5. Entonces la inocencia llegó a su fin, comenzó la conciencia, y esa dispensación de la conciencia llegó a su fin. En el capítulo 6 y versículo 5 dice, fíjense pues, la conciencia. Abby, ¿me puedes leer ese versículo? The Lord saw that the wickedness of men was great in earth, and that every intention of the thought of his heart was only evil, continually. No pudo entonces el hombre, hermanos. Y entonces, ¿cuál fue la decisión del Señor? Y el versículo 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Y esa dispensación, hermano, allí se terminó, y la terminó el Señor con el diluvio. ¿Okay? Se terminó esa dispensación. Luego, cuando Noé sale del arca, el Señor hace un pacto con él y entran a otra dispensación. Y esta dispensación fue la dispensación del gobierno humano. ¿Qué significa esa dispensación, hermano Rafael, del gobierno humano? Que iban a empezar a gobernar, a tener gobierno rey.
Exacto, pero eso, pero ese no es no entra todavía en la dispensación. Después de Noé hay un pacto que ya no va a raer el Señor a los hombres de la tierra, pero la dispensación continúa todavía, continúa esa dispensación, ¿verdad? Y se termina total y completamente, hermano, con la confusión en la Torre de Babel. Luego viene el gobierno humano. Y el gobierno humano significa precisamente ¿qué? Tendría que entrar las leyes. Leyes de hombres. Leyes de hombres permitidas por Dios, ¿verdad? Que hay que observarlas, ¿verdad? Porque toda autoridad es dada por Dios. Y el Señor dice, y eso está todavía, fíjese, en vigencia hasta el día de hoy. Porque el Señor dice, dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. ¿Está en vigencia todavía esa dispensación? Sí, porque Pablo lo dice, ¿verdad? Sométase a toda autoridad, porque toda autoridad ha sido dada por Dios. Está en vigencia todavía. ¿Okay? Está en vigencia. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, estos tiempos se han venido dando, y el Señor lo ha venido permitiendo en diferentes tiempos. Y en las dispensaciones se han dado también pactos, como el pacto edénico, el pacto noénico, podríamos decir, abrahámico, davídico, palestino y el nuevo pacto. Diferentes pactos. Ahora nosotros estamos en la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, dispensación de la gracia, pero con un nuevo pacto. ¿Hace la diferencia usted en dispensación y pacto? En este tiempo, entonces, el Señor, hermano, ha dispensado a los hombres y les ha establecido reglas, órdenes y administradores para que lleve a su pueblo a un final feliz. Bendito sea el nombre de Jesús. Efesios capítulo 3. Efesios 3. Leo, hermanos. Versículo 1 dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la ¿qué? Versículo 2. Si es que habéis oído de la... A ver, por favor, hermanos, repitan conmigo. Si es que habéis oído de la... ¿Cómo? Administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros. Qué interesante, ¿verdad? Mire a quién escogió el Señor, hermano, en esta dispensación para que administrara. Y luego lo va a decir. Y no una administración, hermano, de voluntad de hombre.
sino que esta administración para este tiempo, para esta dispensación, fue algo revelado directamente por Jesucristo a este específico hombre, llamado Pablo, Saulo de Tarso, un turco judío. Turco judío, wow. Tres, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Y si vamos poniendo atención, hermano, aquí nos vamos a dar cuenta en realidad de qué es lo que Dios quiere que nosotros creamos para esta dispensación. Y lo que el Señor quiere que nosotros creamos en esta dispensación, hermano, fue revelado a este hombre. Porque él fue el indicado, hermano, para administrar la voluntad de Dios para su iglesia. Ahora, son misterios. ¿Qué es un misterio? Verdades, conocimientos que estaban escondidos, que no se conocían. Pero el hombre aquí lo explica y dice, pero que en estos tiempos ha sido revelado por el Espíritu de Dios a sus santos apóstoles. Versículo 6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. 7. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Y oiga eso, hermano, versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutables riquezas de Cristo. Aleluya. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Versículo 9. ¿De aclarar qué? A todos. A todos, ¿cuál sea la qué? ¿Del qué? Del misterio escondido de los siglos en Dios, que creó todas las cosas. ¿Sabemos, hermano, cuál fue la voluntad de Dios en esa dispensación de la inocencia? Ya, simplemente, no coman de eso. Quiero que se mantengan así, no conozcan absolutamente nada. De ese árbol no coman. Y luego la próxima, y luego la próxima. Y conocemos que era. Pero, hermanos, para esta dispensación no había sido revelado. Y tuvo Cristo, hermano, que ir a la cruz, vivir una vida santa, la vida que vivió, ir a la cruz, resucitar y aparecérsele a este hombre, después de haber tenido apóstoles, hermanos, 12 apóstoles y muchos otros discípulos durante su ministerio terrenal, pero
no les fue revelado a ellos, sino que después de la resurrección de Cristo se aparece el Señor a este hombre, hermano, y le revela este misterio para esta dispensación específica. Y fue él a quien el Señor, hermano, escogió para que escribiese la mayor parte del Nuevo Testamento, donde se encuentra, aleluya, la revelación de todo este misterio. ¿Ay? Versículo 9, lo repito, de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Y mis amados hermanos, nosotros como iglesia no podemos declarar esta grandeza si no entendemos qué es lo que Dios ha hablado por medio de este hombre en sus epístolas. Hoy mismo, los evangelios, hermanos, están siendo predicados y están siendo aplicados a la iglesia del Señor Jesús. Y los evangelios, hermanos, son las buenas nuevas del Señor Jesús. Y son hermosos. Y son hermosos. Pero hermano, Jesucristo mismo, la vida que Jesucristo vivió, la vivió bajo la ley, porque nació bajo la ley. Cuando Jesucristo muere y resucita, hermanos, una nueva dimensión entra a este mundo. Y era necesario que fuera explicado por él mismo a este hombre que él había escogido, para que éste a su vez administrara estos misterios a su iglesia. Y su iglesia, una vez los entiende, hermano, esto precisamente es lo que tiene que proclamar: la bendita gracia del Señor Jesús. Versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, a quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Versículo 12, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Y dice, y por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sea lleno de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso
para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Yo no veo, hermano, en el Nuevo Testamento haciendo oraciones a los apóstoles, sino haciendo este tipo de oración que dice en el versículo 14: dobla sus rodillas, sí, amén. Y dobla sus rodillas, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, hermanos, todo lo que leímos, por una razón y por una razón específica. ¿Cuál es la razón por la cual este hombre y los que han entendido, hermanos, el misterio revelado, cuáles son los motivos de la oración de este hombre y de los hombres que han entendido? Es, hermano, orar porque todos nosotros lleguemos a este conocimiento. El conocimiento, hermanos, el conocimiento de estos misterios que han sido revelados. De otra manera, nosotros vamos a hacer, siempre vamos a estar, hermano, haciendo una combinación de lo que es ley y gracia. Y viviendo, predicando y proclamando una combinación de lo que es la ley y la gracia, hermanos, créame, con todo mi corazón se lo digo, que deshonramos la obra perfecta y completa de Jesucristo en la cruz. En el libro de Gálatas, un libro antes de Efesios, estas son cartas, hermanos, que escribió este hombre por revelación divina. En Gálatas y el capítulo 4, capítulo 4 y versículo 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. 20. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Decidme lo que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Dos hijos tuvo Abraham. Uno, dice, nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. ¿Cómo se llama el pacto abrahámico? ¿Pacto de la promesa? El pacto de la promesa. Hermano, ¿y quién es esa promesa? Jesucristo. Jesús es la promesa. ¿Promesa de qué? De liberación, de salvación. De libertad y no de
esclavitud. ¿Qué representa el hijo de la esclava? El que nació conforme a la carne. Los hijos de la esclavitud, de la ley. ¿Y qué significa precisamente eso? Que son hijos no de una voluntad perfecta de Dios. Exacto. Hijos con limitaciones grandes, ¿verdad? Con limitaciones grandes. Y ustedes van a ver, hermanos, al final de esta narración, qué misterio más tremendo que fue revelado a este hombre. Dice la Biblia, pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Lo cual, dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Oiga eso. Estas mujeres son los dos pactos. ¿A qué mujeres se refiere? A Agar y a Sara. Ok. Entonces dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Directamente, hermano, ¿quiénes son esos hijos? Ismael y todo el Medio Oriente, ¿verdad? Todos los árabes. ¿Ah? Todos los árabes. ¿Y los judíos? ¿Ellos no? También los judíos. También los judíos. ¿Y sabe quién también? ¿Sabe quién también? ¿Cristianos? ¿Estarán todavía ahí en ese grupo? Voluntariamente muchos cristianos se han metido ahí. ¿Okay? Voluntariamente muchos cristianos están allí y se aferran a estar ahí. Pero no es la voluntad de Dios. Y oiga lo que dice el Señor. Oiga, dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues está junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque escrito está, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Entendemos eso? ¿Se aplica eso, hermano, también a las dos naturalezas que hay en el hombre, también a la carne y al espíritu? Podemos ir después a eso, pero específicamente, hermano, ¿a qué se está refiriendo? A los dos pactos, ¿no? A los dos pactos. Ok. A las dos dispensaciones y dos pactos, ¿verdad? Y lo que caracteriza a uno y a otro pacto. Y está hablando también, hermano, de la cohabitación del uno con el otro, que no es posible. Porque así como el hijo de la esclava perseguía y le hacía la vida imposible al hijo de la libre, así es ahora cuando cohabitan juntos estos dos pactos. O sea, la ley y la gracia no pueden cohabitar. No pueden cohabitar. La ley es la ley, ¿qué? Y no tiene cabida dentro de la iglesia, porque estamos viviendo la dispensación de la gracia pura.
sin combinarla en absoluto. Pero ahora estamos bajo la ley de Cristo. ¿Bajo la ley? De Cristo. De Cristo. ¿Qué se llama? La ley del amor. El amor. Así es. Ya no estamos sin ley tampoco. No estamos sin ley. Estamos bajo... La ley de Cristo y la ley del amor. Ok. Pero ¿cuál es la diferencia de la gracia con la ley del amor? Y que la gracia es la ley del amor. De la gracia estamos en la ley del amor. Sí, es la ley real, ¿verdad? Es la ley del rey. ¿Sí? Es la ley del rey. Y la del amor, la que ahora somos libres, pero somos esclavos de Cristo, como dijo Pablo, que era esclavo de Cristo. Sí. Y nosotros somos esclavos de Cristo también por la ley del amor. Exacto, exacto. No hay ninguna discusión de nada, ¿verdad? No hay discusión de nada. O sea, hermano, y cuando usted habla de eso, tenemos que entender que de aquí en adelante todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos por amor. Y no porque tenemos alguna obligación de hacerlo. Nadie va a poder vivir y servirle a Dios por amor, hermano, si no entiende esto, ¿verdad? Porque va a sentirse obligado y va a sentir, ¿verdad?, que tiene una responsabilidad, ¿verdad?, impuesta. Y cuando usted está actuando porque siente una responsabilidad que le ha sido impuesta, entonces ya no. ¿Ah? Porque es una imposición. Y eso es parte de la ley. Pero cuando usted por amor decide poner su vida, hermano, total y completamente al servicio del Señor, eso quiere decir, hermano, que no hay ningún aspecto de su vida que no tenga que ver con el señorío de Jesucristo. Ningún aspecto de su vida. Toda su vida está encerrada en el señorío de Jesús. Porque todo tiene que ver con Jesús. No hay absolutamente nada en tu vida, hermanos, que no tenga Jesucristo que ver. ¿Correcto? Y de acuerdo, hermano Rigo. También dice eso para que nadie piense que estamos en un libertinaje y estamos como sin ley ahora. Ajá. Pues ese es el problema, ¿verdad? Ese es el problema que nos lleva otra vez a la ley y al sometimiento de leyes, estatutos. ¿Por qué? Porque pensamos que la gracia del Señor Jesucristo no es suficiente. Si predicamos este evangelio, que es el que predicaba Pablo, ¿verdad?, la gente se va a descarrilar. Y eso no es así, hermano. Eso no es así. La gracia precisamente es para los hijos de la libertad. Eso es lo que es la gracia. Para los que la entienden y la pueden vivir. Exacto. Yo creo que es bueno aclarar eso que dice Margarito, porque es verdad, hay gente que separa la ley y la gracia, y eso está mal, ¿verdad? O sea, tiene que ser una distinción, no una separación, porque en la ley hay gracia, y en la gracia también hay ley, pero no es como la antigua, ¿verdad? Es muy, muy diferente. Porque si no, uno cae en lo que llaman donde ya no hay ley, simplemente. O puede caer en los lados que usted dice. Hermano, no hay ley. No hay ley. El amor, ¿es una ley el amor? Pues sí, es lo que dice que la ley de Cristo, lo que está diciendo Margarito. Sí. Que bueno aclarar, porque es verdad lo que dice. Ya. Porque cuando leemos en Juan dice que la ley vino, pero ese pero no existe. Nomás que lo ayuda para nosotros entender. Cuando lees, no existe eso. Claro. Como haciendo una separación, pero lo que digo. Ok, mire, el versículo 20.
Pero ¿cómo entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu? Así también es ahora. ¿Okay? Ese versículo es tan importantísimo, hermano, entenderlo. ¿Por qué? Porque usted le aplica un poco de esa ley, ¿verdad?, que impone, y entonces su vida se va a sentir de esa manera: perseguida, obligada, y no es completa. No es completa porque hay una combinación. Y el Señor en el próximo versículo dice que esto no puede suceder. Una y otra no puede cohabitar. El versículo 30 dice: más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Es imposible que nosotros podamos querer vivir la gracia completa, la gracia del Señor Jesús, aplicando un poquito de ley. Compré una camisa que tiene la frase que dice: Religion sets rules, Jesus sets free. ¿Cómo dice? Religion sets rules, and Jesus sets free. Okay. That's right. La religión impone leyes, Jesucristo te hace libre. Jesucristo te hace libre. Ahora, cuando decimos Jesucristo, ¿verdad?, ¿qué es lo que te hace libre? Cuando decimos Jesús te hace libre, ¿qué es lo que te hace libre? La fe. Fíjense pues, una vez más, Jesucristo nos hace libres, hermano, cuando nosotros llegamos al entendimiento de que Jesús, la obra de Jesucristo en el Calvario, su muerte y su resurrección, es suficiente para nuestra salvación eterna. Si tú piensas que crees en Cristo, pero que tu salvación todavía no está segura, ese no es el Jesucristo de los evangelios. Desconocimiento. Ese no es Jesucristo de la gracia completa. Ese no es el Jesucristo que se apareció a Pablo y le reveló estos misterios. Estas son las inescrutables riquezas de Cristo, hermano. Inescrutable. ¿Por qué inescrutable? Porque yo creí en el Señor, hermano, y Él me dio salvación eterna, no a medias. Y como dice el hermano Rigo, ¿y qué tal si la gente piensa que puede vivir un libertinaje? Hermano, si usted creyó en Cristo, no se preocupe por eso. Porque ¿qué es lo que dice el Señor en el capítulo 8 de Romanos, hermano? Dice: ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni ningún pecado, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Ha leído usted eso alguna vez? ¿Qué le preocupa a usted un pecado que usted tenga? De todas maneras, usted y yo somos pecadores. Y no solo eso, antes en el capítulo 8 dice: antes de que si somos hijos, somos guiados por el Espíritu. Sí. ¿Verdad? Y uno no va a dejar, ¿verdad? Claro, claro. Es que el que nos tomó, hermano, nos tomó y nos amó con amor eterno. ¿Sí me entiende? Y Él es poderoso. Él. No tus intenciones, no tu buen comportamiento, no tus temores, no tu religión, no, nada de eso. Es Jesucristo, el amor de Jesucristo. El que tiene el poder para deshacer total y completamente lo que obstruye tu caminar en Jesús.
Lea el capítulo 8 de Romanos. No hay nada que pueda separarte del amor de Dios en Cristo Jesús. Bueno, ahí dice que no hay nada completamente, ni lo alto, ni bajo, ni ángeles, ni nada. No hay nada. No hay nada. Pero dice, cuídate de ti mismo. Sí. Porque realmente el peor enemigo de uno es uno mismo. Ok, cuídese. cuídese. No puede, nadie puede. Si yo no lo permito, si yo no dejo, no puede, nadie puede. O sea que quiere decir que Dios no puede con usted. No quiere. Es que Dios puede contra el diablo. Dios puede contra la muerte. Dios puede contra el infierno. Dios puede contra todo, pero no puede contra ti. ¿Eso es lo que me está diciendo? No está obligando. ¿Eso es lo que me está diciendo? No, porque no me está obligando. No, hermano, escuche eso. Tengo libertad de escoger Este precisamente es el misterio revelado a Pablo. Oiga esto. Vea conmigo en Hechos, capítulo 15. Capítulo 15 del libro de los Hechos. Versículo 10. ¿Me lo lees, hermano Misael? En inglés no tengo. Está bien, está bien. So why are you now challenging God by burdening the Gentile believers with a yoke that neither we nor our ancestors were able to bear? 11. We believe that we are all saved by the same way, by the undeserved grace of the Lord Jesus. Y lo leo en el versículo 10 en español. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y luego dice, antes creemos, versículo 11, que por la gracia del Señor, y nada más, por el Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Todas estas cosas. Ese yugo que está hablando ahí, se Ley. refería que los judíos y los que habían venido de Jerusalén y todo eso, querían que los gentiles guardaran la ley y se circuncidaran. Claro. ¿Verdad? Sí. Y por eso hicieron este concilio, para dilucidar eso. Ahora, mi hermano, ¿usted está circuncidado en la carne? No. ¿Está circuncidado en el corazón? Ok. Es todo. Si usted está circuncidado en el corazón, no hay nada que lo pueda separar de Cristo. Si usted se considera no circuncidado en el corazón, entonces hay problema. Entonces sí tiene problema. Pero una vez usted creyó en el Señor Jesucristo, por eso, y este es Pedro, ni siquiera es Pablo, sino que es Pedro. Dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hoy hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Usted... Y yo creo que estuvo bien que sucediera eso, porque ahí quedó claro. Ya. Bueno, ahí quedó claro, ¿no? Entre judíos y gentiles, Sí. ¿verdad? De que éramos salvos por gracia, no por guardar la ley. Exacto. Porque ellos querían que aquellos, aunque ya eran cristianos, guardaran la ley. Y se circuncidaran en la carne, ¿verdad? Que eso ya no le hace ningún bien. Claro de que ni la circuncisión ni guardar la Exacto. ley de Moisés Exacto. tenía nada que ver. Pero la circuncisión del corazón sí vale. Esa sí. Y usted lo está. Esa
Y eso es para siempre. Esa es la señal del pacto. ¿Sí? Esa era la señal del viejo pacto. Pero esta es la señal del pacto de hoy, hermano. Que por su sangre usted fue circuncidado. No para estar repitiendo esto, hermano, sino de una vez y para siempre. Ahí vamos a dejar este tema, ahora vamos a pasar con el otro, porque si no, no vamos a tener tiempo. Y está relacionado, hermano, está relacionado. ¿Okay? El otro sería el propiciatorio. ¿Okay? Propiciatorio. Estas cosas son los misterios revelados por Cristo Jesús al apóstol Pablo. ¿Eh? Propiciatorio. Hermano Jaimito, ¿qué significa propiciatorio? En el Viejo Testamento Jesús era una forma de ofrenda que satisfacía, ¿verdad? El enojo, la ira de Dios, ¿verdad? Ajá. Eso se refiere, y en el Nuevo Testamento lo usan para referirse al mercy seat. Ok. ¿Verdad? Pero en sí, ¿qué es el propiciatorio? Es algo que apacigua o appease, ¿verdad? La ira de Dios. Es como una ofrenda que viene Jesucristo viendo siendo, ¿verdad? Nuestro propiciatorio o nuestra... Era la cubierta que tapaba En el Nuevo Testamento se refiere a eso, usa esa palabra para referirse, pero en el Viejo Testamento... Pero estamos hablando de las figuras o de lo de antes, ¿verdad? Para aclarar los misterios que han sido revelados a Pablo para la iglesia. Y el propiciatorio es uno de ellos. ¿Okay? Propiciatorio, ¿qué es lo que era el propiciatorio, hermano? Era la cubierta que tapaba el arca. La cubierta que tapaba el arca. Es el propiciatorio, donde estaban los querubines, ¿verdad? Los querubines, como protegiendo lo que había dentro del arca. ¿Qué había dentro del arca? La vara de Aarón, las tablas de la ley. Las tablas de la ley, o sea, la ley, ¿verdad? La ley, la vara de Aarón, y cada una de esas cosas tiene su significado. Ahora, era lo que tapaba el arca. ¿Okay? Pero ¿qué se llevaba a cabo ahí? Derramamiento de sangre. Y cuando esa sangre era derramada, ¿qué pasaba? Eran expiados los pecados del pueblo. Pongan atención porque esto es bien importante. Ahora, sobre el arca estaba esa tapadera y ahí entraba ¿quién? El sumo sacerdote una vez al año. Y no entraba con las manos vacías, sino que entraba con la sangre ajena. Fíjese pues qué importante, sangre ajena de un animalito inocente y puro, lo más puro que podía. Cuando esa sangre, el sacerdote, hermanos, la derramaba sobre el arca, o sea, sobre el propiciatorio, sobre la tapadera del arca, entonces esa sangre, inmediatamente era derramada esa sangre, hermano, el sacerdote podía morir si esa sangre no era aceptada, o inmediatamente aparecía la gloria de Dios en ese lugar santísimo, que se llama y la conocemos hoy como Shekinah. La gloria de Dios, la presencia de Dios. Él se hacía presente, hermanos, ¿verdad? Como confirmando y diciéndole al sacerdote, ¿sabes qué? He aceptado la sangre y el pueblo ha sido perdonado. ¿Ah? Ahí mismo. Eso es lo que significa propiciatorio. En Lucas capítulo 18, Lucas 18,
Versículo 9. Y leemos del 9 al 14. Fíjese cómo comienza esta parábola, hermano. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos, ¿sí? Confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que tengo y gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cuál es la palabra clave que usa el publicano? Propicio. ¿A qué se está refiriendo este hombre cuando dice: Dios, sé propicio a mí, pecador? ¿Qué es lo que está en realidad diciendo este hombre? ¿En qué está pensando? Su aprobación. En la aprobación de Dios por ninguno de sus méritos, porque no tiene ningún mérito, porque no hay nada que pueda hacer, ninguno de su comportamiento puede ayudarle en ese momento, nada, absolutamente nada. Hermano Misael, entonces, ¿qué es como dice el Señor, lo que hace descender a uno justo y al otro no? En este ejemplo. La humillación. La humillación. ¿Y cuál es? ¿Humillación a qué? A la voluntad de Dios. Pero explícame. Cuando decimos humillación, ¿humillación de qué? De que uno no se merece la aprobación ni el perdón de Dios por sus obras. Y la humillación, hermano, es que el hombre centra su pensamiento en ese lugar de propiciatorio y dice: esa sangre que está siendo ofrecida ahí, que sea suficiente para mi perdón, nada más, nada más. El hombre es un publicano. ¿Tú sabes lo que es ser un publicano? En la sociedad judía, hermanos, no hay hombre más bajo que un publicano. Porque un publicano, hermano, es alguien que se ha ofrecido al gobierno romano para estafar a los de su mismo pueblo. Tú sabes que para ser un publicano, el gobierno romano subastaba esa posición al mejor postor. Y el mejor postor era el que la obtenía. Y cuando la obtenía, hermanos, lo que hacía es que distribuía a mucha gente de su calaña para extorsionar doble o triplemente de lo que el gobierno romano pedía para sacar lo que había invertido y sacar tremenda ganancia de un pueblo oprimido. Eso es lo que es el publicano.
ha comprado, hermano, en subasta esa posición para extorsionar doble o triplemente al pueblo. Entonces este hombre, hermano, fíjate, llega al templo a adorar. Y no eran permitidos en la sinagoga ni en el templo. No eran permitidos. Pero de alguna manera, este es un ejemplo que el Señor Jesucristo está poniendo. Y dice, dos llegaron a orar. Uno confiaba en lo que Él hace para encontrar la justificación de Dios. Este que es total y completamente un pecador, uno que vive mal, un vividor, uno ponga y diga usted lo que sea. Ese era. Eso era. Ahora, cuando éste llega, ¿en qué se enfrasca? ¿En qué pone su pensamiento? En Dios y en su misericordia. Pone su pensamiento en la propiciación. Lo que la propiciación, hermano, esa sangre derramada en ese lugar va a hacer. Le dice, Señor, que esa sangre que es derramada en ese lugar, sea aceptada por ti. Confío total y completamente en eso. Reconoció lo que él era también. Porque el publicano, el otro, el fariseo, siendo pecador, no reconocía. No reconocía. El otro sí lo reconocía. ¿Qué reconoció? El fariseo se justificaba a él mismo. Sí. Y nadie puede justificarse a sí mismo, no, si Dios no lo justifica. Exacto. ¿Verdad? Sabemos que Dios nos justifica por medio de reconocer lo que somos y de reconocer el sacrificio de Cristo. Esto. ¿Verdad? Y eso es lo que el otro estaba haciendo. Ajá. Mientras que el otro se justificaba él mismo. Ya. Ahora, hermano, ¿qué importa que usted reconozca quién es? ¿Verdad? Si el que entraba allí no era usted, sino el sumo sacerdote. Y usted podía hacer lo que fuera. Pero esa sangre, si no era aceptada, no importa que usted reconociera o no reconociera. Esa sangre, permítame, esa sangre tenía que ser aceptada por Dios. Esa sangre no era suya. Esa sangre era de un animalito inocente. Ni siquiera la sangre del sacerdote. El sacerdote entraba con sangre ajena. Y todos dependían de que si Dios aceptaba esa sangre o no. No tu reconocimiento, inclusive. Ni siquiera tu reconocimiento. Yo no puedo dejar esto, hermanos. Ya se terminó el tiempo, pero no puedo dejar esto. Tenemos que ir a otra escritura. Ahora vea conmigo Hebreos 8. Vamos a leer en Hebreos capítulo 7 y versículo 23. Vamos a comenzar ahí en el versículo 23. ¿Listos? Dice el 23. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. 25. ¿Qué dice el 25?
Stacy, ¿qué dice el 25? Consequently, he is able to save to the uttermost those who draw near to God through him, as he always lives to make intercession. Si Cristo nos salvó y hace intercesión por nosotros, ¿su intercesión es segura o a medias? Ay. ...26... porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y el versículo 1 del capítulo 8, hermano, cómo me gusta, cómo comienza, en español especialmente, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. ¿Por qué el versículo 4 es una verdad? Y el Espíritu Santo, hermano, inspirando a este hombre que escribió este libro, Pablo, dice: si Cristo estuviera todavía aquí en la tierra, él no pudiese ser sacerdote, dice, porque hay sacerdotes. Y porque como hay un orden en cada dispensación, los sacerdotes tenían que venir, hermano, de la línea de Leví. Y él no pertenecía a esa tribu. Los cuales sirven, versículo 5, a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiese procurado lugar para el segundo. ¡Wow! Si el primero no hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolo dice: y aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán por mí, a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: Señor, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y el versículo 12 dice: porque seré ¿qué?